Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En un contexto marcado por la inestabilidad política en Perú y apenas a 2 semanas de las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones, la obra de nuestro invitado de hoy, el fotógrafo peruano Javier Silva Meynel, adquiere una resonancia particular en su exposición que acaba de inaugurar en la Maison de l'Amérique Latina aquí en París. Buenas tardes, Javier. Javier Silva Meynel, bienvenido a Radio Francia Internacional. Encantado de estar acá, Jordi. Gracias por la invitación. Un placer. Además, haber llegado en estos días maravillosos y soleados a París me ha parecido un regalo magnífico. Excepcionales, porque tenemos un clima limeño aquí en París actualmente. Has venido maravillosamente acompañado por Alejandro León Canoc, curador de la exposición. Bienvenido también, Alejandro. Las imágenes de la exposición, Alejandro, son una puerta de entrada sensible y también crítica para comprender la realidad del Perú, ¿no? Yo sinceramente, digamos, no quiero empezar de manera polémica la conversación, pero... Tenemos todos los derechos aquí. Yo no sé si comprender es una palabra que se aplica de manera más o menos pertinente. Yo no sé si a través de la obra de Javier nosotros comprendemos algo acerca de la realidad peruana. Yo no creo que tenga esa pretensión, o en todo caso es mi lectura documental, narrativa, informativa. Yo pienso más bien que es un trabajo que parte de la realidad peruana, parte del encuentro de Javier con los pueblos, con las comunidades, con las personas, a través de los viajes que ha realizado a lo largo de 50 años, pero que va más allá, ¿no? Y que lo que a él le ha interesado a través de estos años, ahora podrá corregirme Javier si es que no es así, no es tanto documentar la realidad peruana como partir de ella y, como él mismo dice, sobrepasarla o trascenderla, ¿no? ¿Cómo situarías, Alejandro, la obra fotográfica de Javier Silva en el contexto de la fotografía peruana, tan rica en los años 20 y los años 30? Sí, desde una perspectiva historiográfica, digamos, Javier pertenece a un momento de la historia de la fotografía peruana donde el centro del movimiento se desplaza hacia Lima, hacia la capital, porque en la primera mitad del siglo XX y en el siglo XIX estaba más centrada en el surandino, con maestros como Chambi o los hermanos Vargas. Y en los años 70, a través de una serie de movimientos, sobre todo políticos, de migraciones, la centralización hacia la capital, hay como una suerte de concentración cultural, una efervescencia, que permite, entre muchas otras cosas, la aparición de lo que fue la famosa, en este momento ya, fotogalería Secuencia, con Fernando La Rosa a la cabeza y una serie de fotógrafos como Javier Silva Meynel, que comenzaron su trabajo en ese momento con una influencia fuerte en un inicio del modernismo americano, de autores como Aaron Siskin y Minor White, que fotografiaron en Perú, ¿no? Entonces es ese momento en el que él empieza su carrera. Permitidme que recuerde a nuestros oyentes que Javier ha nacido en Lima en 1949 y que me gustaría que nos contases de qué modo influyó la apertura de esa famosa galería Secuencia ahí en Lima, de qué modo te influyó para que te consagrases a la fotografía. Bueno, ya Secuencia fue, digamos, años después. Al inicio éramos un grupo de jóvenes interesados en la fotografía. Como dice Alejandro, éramos un poco herederos de esta fotografía americana. Pero
una vez que se crea secuencia, ya un poco cada uno toma su camino, su dirección. Y a mí el retrato fue lo que más me apasionaba en ese momento. No era fácil hacerlo porque no quería apropiarme de algo sin permiso, digamos, ¿no? Esa fotografía del tele que agarras a personajes de lejos, ese tipo de cosas. Y tuve una experiencia muy significativa para mí, el año 84, en la ciudad de Puno, donde unos campesinos estaban luchando contra una riada, una salida de río, y estaban tratando de controlar esta situación. Nos acercamos a ayudar y compartimos, y ahí me di cuenta que con respeto y compartiendo esa figura, digamos, de ser un extraño, se fue diluyendo y me sentí aceptado. Te integraste. Me integré, efectivamente, y ahí hice un retrato que fue mi primer retrato con el tema, sobre el tema del retrato, ¿no? Y fue un grupo de campesinos que se llamó La Bicicletas, que fue realmente el pie para seguir adelante con mi trabajo, ¿no? Hablando de retratos, admites ser heredero de clásicos de la fotografía peruana como Martín Chambi, pero es cierto que es una fotografía de Chambi, fotografía de dos recién casados, marcó de una manera especial la manera de ver la fotografía para ti. Efectivamente. Pero no fue exactamente el trabajo de Chambi, era el trabajo de la época. Todos los fotógrafos trabajaban de una forma, usaban el telón de fondo, eran viajeros. Yo soy un viajero, me siento un aventurero. Y pero una muestra que se hizo justamente en secuencia sobre Chambi, que fue un trabajo que nos prestó la Earthwatch, era una beca que dirigía Edward Rani, nos prestó unas imágenes para mostrarlas en secuencia. Y una de estas imágenes era este matrimonio. Como sabes, en esa época era muy importante hacerse un retrato y me imagino que sería hasta caro hacérselo. Y era para, efectivamente, para ocasiones especiales como un matrimonio, etc. Pero esta imagen me marcó porque era pues esta pareja el día de su matrimonio con el telón de fondo, lo más normal, pero a un ladito apareció un personaje que asomaba, era el ayudante de Chambi, que estaba seguramente sosteniendo el telón o algo así. Yo te he confesado antes que me parecía que era el amante de la mujer que se iba a casar o que acababa de casarse, ¿no? Pero no, era el asistente de Era el asistente. Hubiera sido un trío, como te dije, y no funcionaba en ese momento. No puedo evitar pensar en las Meninas de Velázquez, donde los reyes aparecen también incidentalmente reflejados en un espejo al final del cuadro. Seguramente, pero justamente ese fue el inicio de una idea o de pensar que algo está pasando atrás del telón, que se puede pues incluir también en la imagen. Por supuesto, Chambi lo que hizo fue recortar a la pareja y entregar su trabajo, ¿no? Pero me quedó esto dando vueltas y lo fui perfeccionando con los años, ¿no? ¿Se puede con la fotografía ir más allá de la realidad? Sí. Ahí viene un poco, digamos, la creatividad, el ensoñamiento, podría llamarse,
la fantasía, y empiezas a aprender técnicas, digamos, para lograr eso, que es, digamos, en mi caso, el resumen de mi trabajo, ¿no? Y el azar, ¿no? Por ejemplo. El azar es fantástico y es importante. He visto una de tus fotografías de un grupo, un colectivo con un pollo que pasa. No estaba previsto ese pollo. Exactamente. No solamente con ese grupo, me pasó también estaba fotografiando una danza de toreros, donde estaban dos personajes con las banderillas dispuestos a picar al toro, digamos. Estaban en esta posición y en ese momento se aparece un perrito y me hizo la foto perfecta. Como el perro de Goya en el cuadro también, ¿no? Chambi se consideraba también un fotógrafo que era viajero, pero más que viajero, él era fotógrafo ambulante. Imagino que tenía su pequeña tienda de fotografía, ¿no? Así es. Es un poco peyorativo, ¿no? Hablar de fotógrafos ambulantes. Sí, yo creo que podría unirme a ese grupo, pero mejor sería llamarlo viajero. Y sí, yo cuando viajo armo un estudio, muy precario por supuesto, pero en los sitios lejanos pongo difusores o algo para que él me pueda ayudar con la luz, pero tengo mi set, mi fondo y mis cosas, y ahí voy armando mis historias. ¿Cuántas veces en esos más de 40 años de trabajo has recorrido Perú desde el mar a la sierra y volviendo al océano? Muchos kilómetros, ¿no? Sí, no te podría decir las veces, muchísimas veces. Mi tema, yo soy fotógrafo así de corazón, y estoy siempre pensando en cómo salir de Lima. Lima no es, digamos, mi bastión fotográfico, porque pienso que hay muchas distracciones de todo tipo, inclusive de supervivencia, también tenemos un clima gris, opaco, en fin, a mí la luz es poco fotogénico, ¿no? Es poco fotogénico, bueno, es relativo. Yo creo que hay gente que ha hecho cosas maravillosas en Lima, pero para mí, como te digo, como viajero, como fotógrafo ambulante, era importante salir de Lima. Viajar a la sierra, a los Andes, puede ser hasta peligroso, como lo muestra una foto que tomaste en 1984, el descarrilamiento del tren Cuzco-Puno. ¿Eras uno de los pasajeros, quizás? Estaba en el tren, pero como habrás visto en la foto, es larguísima. Yo prácticamente no me enteré mucho hasta que paró el tren, digamos, ¿no? Después me di cuenta que había pasado pues toda esta desgracia, pero felizmente no habían habido heridos ni muertos. Fue un descarrilamiento amable, digamos. ¿Y pudiste subirte a la loma para poder...? Pude subirme a la loma, hacer un retrato, etcétera, ¿no? Fantástico. Las fiestas populares son un terreno muy fértil, ¿no? También para ti. ¿Viajas sabiendo que hay una fiesta, un aniversario? Sí, porque las fiestas justamente aglutinan, digamos, todas estas costumbres, ya sean religiosas, paganas, etcétera. Y la gente se prepara y se visten para ella, y ahí aparecen estos personajes enmascarados o qué sé yo, vestidos de animales, ¿no? O vestidos de animales. Y es interesante pues toda esta variedad de opciones, digamos, que se dan, ¿no? Curiosamente, de colores. ¿Te has arrepentido alguna vez de no haber elegido la foto en color? No ha sido mi tema. Yo empecé a ver en blanco y negro y he seguido con el blanco y negro. Efectivamente he tenido algunas oportunidades para hacer color, he hecho un par de libros sobre las festividades también, pero eran un poco libros por encargo,
y las hice muy bien, te digo. Hay unas fotos muy bonitas, pero el color no me da tanto como el blanco y negro. El blanco y negro lo tengo, pero metido, digamos, en la piel. Has llegado incluso a retratar paisajes, retratar el Machu Picchu entre las nubes, ¿no? Hay una maravillosa foto tuya que aparece entre las nubes y que parece una máscara, ¿no? Las nubes. ¿Cómo fue eso? Sí. Es el azar también que hace bien las cosas, ¿no? El azar es importante, claro. El azar, el tiempo, la paciencia, previsualizar lo que va a pasar. En el caso de Machu Picchu, además ha sido hecho con placas, que es diferente al formato medio. Entonces la placa es un poco más complicada, es una cámara más grande, tienes que instalarte, tienes que taparte con el trapo, digamos, ubicar, enfocar, es totalmente diferente. Pero siempre con la... siempre viéndolo como un retrato. Para mí Machu Picchu es un apu importante para nuestro país, tiene una vida propia. Además fui y fotografié en épocas de lluvia. Yo necesitaba ver la piedra mojada porque te da otra textura, salen otros matices, se integra más el ambiente, las nubes, no es ese azul que tienes atrás, que es un fondo plano, sino te da un poquito más de... En fin, por ejemplo, en el caso de la máscara que dices tú, no sé si habrás ido a Machu Picchu, pero está Machu Picchu en la parte baja y hay un gran cerro que se llama el Huayna Picchu, que hay que escalarlo por un par de horas hasta llegar a la cima, donde hay unos pequeños también construcciones de incaicas, digamos, pero es como un balcón a todo el panorama, ¿no? Y el día que yo subí estaba totalmente tapado. Y me senté, puse mi cámara, yo sabía dónde estaba Machu Picchu, enfoqué como debe ser y me senté a esperar. Y realmente, no te exagero, haber esperado pues un par de horas más o menos. Y de repente empezó a diluirse la nube y aparecieron pues estos dos agujeros. Y en uno está Machu Picchu perfectamente alineado y el otro pues es el otro ojo, ¿no? Es, digamos, para mí era una máscara sideral, natural, no sé. Que venía del más allá, quizás. De repente fue un regalo del más allá. El fotógrafo es, en cierto modo, tiene que tener la paciencia del pescador, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Eso es una de las cosas fundamentales. ¿Has tenido problemas alguna vez con tus personajes que has querido retratar? ¿O todos se han mostrado encantados, como lleva el título, del libro? Sí. Ese título lo puso Antonio Cisneros, es un poeta nuestro fantástico. Pero me dices problemas de comunicación, de que se negasen quizás a... Bueno, a posar. Obviamente está el idioma quechua de por medio, que no todos lo hablamos, yo por lo menos solamente algunas palabras, pero siempre tengo amigos que me acompañan que hablan el quechua perfecto. Y y como digo, siempre para hacer un retrato lo primero es el respeto, luego tratar de hacer, antes de sacar la cámara por supuesto, de tratar de hacer una amistad, tener una relación, que ellos se sientan cómodos y yo también. Y a partir de eso es que sale algo interesante. En muchos casos ellos mismos son los protagonistas y los que me ayudan a que algo funcione, ¿no? Un compartir, digamos. Es el secreto del buen retrato, ¿no? Que la gente esté cómoda. Sí. Yo creo que
fotografiar a alguien que esté tenso, que no esté disponible para que sea fotografiado, se va a notar inmediatamente. Enseguida. ¿Qué supone, Javier, para ti inaugurar una gran exposición como esta en la Maison de l'Amérique Latine, en la Casa de América Latina aquí en París? Eres como un embajador de Perú fotográfico, ¿no? Pues sí. No sé si tuviste la oportunidad de estar en la inauguración, pero yo me quedé fascinado la cantidad de gente que asistió y lo amable que son los franceses. Realmente yo no entiendo una palabra, pero felizmente tenía a mis amigos de Unique a mi lado que me traducían todo, y realmente he sentido que hubo una gran aceptación. Y bueno, de mi parte, orgulloso de estar, imagínate, en esta institución tan importante de París, y nada, compartir con ellos pues toda esta experiencia maravillosa, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, en la Casa de América Latina aquí en París, para la gran exposición Umbrales. Por cierto, ¿dónde están esos umbrales? Que es el título de la exposición. Quizás Alejandro puede... Alejandro es el autor del título. Digamos que trabajando sobre las imágenes de Javier, sobre el archivo de Javier, mientras preparábamos la exposición... Nada fácil, ¿no? Esa tarea de seleccionar una exposición. No es fácil, pero fue más difícil de encontrar la noción que diera lugar al título y que me permitiera a mí como curador proponer una lectura de su trabajo, ¿no? Una interpretación. Y yo lo que hago generalmente, digamos, mi metodología de trabajo es tratar de acercarme a las imágenes y ver qué es lo que las imágenes me dicen, ¿no? Desde luego hay un trabajo de investigación para entender lo que la historiografía, la crítica ha dicho sobre la obra de Javier, cómo ha sido adjetivada, clasificada a lo largo de los años, pero yo, digamos, como filósofo y como artista también, prefiero partir de una experiencia sensible de la obra, ¿no? Entonces, mirando, observando las imágenes de Javier, habían ciertas sensaciones, ciertas nociones que emergían, ¿no? Por ejemplo, la idea de la inquietante extrañeza de Freud, ¿no? Una cosa como que no está completamente en su lugar, ¿no? Algo que está ahí desequilibrado. Y así van apareciendo nociones hasta que en algún momento, después de darle varias vueltas al asunto, llego un poco a la conclusión que en su trabajo hay una suerte de experiencia de entre dos, de intermedio, ¿no? Y lo que me hizo inmediatamente pensar a esta distinción clásica en la historia de la fotografía entre las imágenes ventana y las imágenes espejo de John Sarkowski, el crítico del MoMA. Yo dije, bueno, las imágenes de Javier no son ni ventanas abiertas al mundo, documentales, ni tampoco espejos de su subjetividad más íntima. Hay algo intermedio. Y ese intermedio me pareció que se expresaba muy bien bajo la idea del umbral, ¿no? Entonces, para mí, y creo que eso es un poco lo que hemos recibido también como respuesta del público, cuando uno observa cada una de sus imágenes, entra en ella y hace una suerte de transición o un espacio liminal hacia donde no sabemos muy bien, ¿no? Pero ese es el umbral, digamos. Pues desde aquí les invitamos a atravesar esos umbrales de la exposición de Javier Silva Meinel en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, que por cierto estará abierta hasta el 25 de julio, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Mucho éxito. Yo quisiera hacer una acotación, agradecer a la Maison de l'Amérique Latine. Han sido conmigo muy, muy amables. A mi curador, León Cano, y ¿cómo se llama? A Matías Bloch. Y a Marisa, que es el director de la galería. Es realmente, así es, el autor de todo esto, porque él es el que ha gestado esta posibilidad.
Desde aquí les saludamos. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Puno, seguramente, ahí en Perú, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.